A Fondo, con Paco Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que continúan con nosotros aquí en su canal TVC. Sigue el momento de opinar y ahora vamos a ir a fondo, porque vamos a hablar con los periodistas sobre estos 3 meses del gobierno de la Cuarta Transformación y estamos a escasamente 5 días de los 100 días. ¿Cómo medir lo que ha pasado en estos 100 días en torno a Andrés Manuel López Obrador? Bueno, y para ello tengo el gusto de compartir esta mesa de trabajo en A Fondo. Maite Noriega, como siempre, un gusto. Muchas gracias igualmente. Bien hallado, gracias. Paco. Bien hallado, eso es todo. Carla Insunza, ¿cómo estás? Hola, Muy buenas ¿qué tal? noches. Buenas noches al auditorio, buenas noches, compañeros. Hola. Así es. Carlos Ramos Padilla. ¿Cómo están? Buenas noches. Como vengo de pacificador, de negociador, de conciliador, a quienes están en esta mesa, buenas noches, ternuritas. Eso es todo. Eres tan fifi cuando quieres. Ya de nada veras, más faltó así. Ay. Pues, Juan María, fíjate ya. Yo sabía que algún día me tendría que equivocar. Juan María Naveja, ¿cómo estás? Paco, ¿qué tal, compañeros? ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos de la audiencia. Solo van 100 días, ¿eh? Parecían 100 años, pero van solo 100 días. Ha sido tortuoso, ¿no? No se adelanten a la primera. A ver, ¿cómo sintetizar estos 100 días? ¿Cómo medirlos? ¿Cómo ponerlos en una balanza? Es decir, de entrada yo soy de la idea de que 100 días no es nada para tomar un juicio, para hacer un juicio, pero sí para ir viendo cómo van a pintar las cosas. Sí, pero hay una forma que te establece la ley para gobernar. 100 días siempre es una fecha fatídica para todos los gobiernos, sí. Municipales, estatales, federales, para todos, esa es la misma fecha. Pero la fecha fatídica llega para la presentación del Plan Nacional de Desarrollo y no se está viendo cómo este gobierno va a tener elementos cuando cambia todos los días. Cuando todos los días hay una ocurrencia nueva, cuando todos los días está pasando algo que te saca completamente de lo que había dicho. O sea, el tema de las mujeres, el tema de las guarderías, son asuntos que incluso en campaña el propio presidente de la República llegó a tratar y que las está cambiando. Entonces, pues ¿cómo vamos a llegar al Plan Nacional de Desarrollo? Y eso lo dejo así nada más como de entrada para empezar con los comentarios, ¿no? Así es. Mira, yo llamaría, yo creo que sin duda todos cuando supimos que el señor Andrés Manuel había sido nuestro presidente electo, hablábamos mucho del primer trimestre, decíamos es que nos va a dar mucho la pauta de saber qué va a pasar, cuál va a ser su forma de manejo y la estructura que nos va a poner, ¿no? Creo que estamos viendo algo que no se había visto, un presidente que ha tenido muchas fallas, que nos están costando económicamente, son errores graves, ¿no? Por mencionar solo uno, el Naim, nada más. 2.700 millones de dólares, no más, para empezar. Y también vemos un factor social bastante interesante porque seguimos viendo un presidente que a pesar de que vemos irregularidades, falta de comunicación con su gabinete, caprichos, ¿no? Pues tiene mucha aceptación, ¿no? La gente, en la última encuesta que hizo Bloomberg en el Financiero, pues bueno, le maneja un 78% de aceptación, no ha bajado de un 75 a 80, es lo que más o menos han estado manejando. Y pues bueno, vemos un pueblo con mucha expectativa. Hay una pregunta que me gustó mucho que hicieron, que era, ¿tú apoyas a Andrés Manuel López Obrador por lo que ya hizo o por lo que esperas que hagan estos 6 años? Y más del 60% de la gente decía, yo espero que esto sea un cambio y que todo este primer trimestre que estamos viviendo, lo que está pasando son daños colaterales a todo este cambio, a la corrupción, a esta lucha que él nos viene presentando. Entonces vemos un México esperanzado, pero vemos un gobierno que yo creo que ni siquiera les ha caído el 20 que ya están gobernando, ¿no? Maite. Yo lo ubico como un gobierno que ha tomado medidas efectistas que no tienen mucha trascendencia para el cambio de vida de la población. Y me voy, de acuerdo con la encuesta de Mitofsky, ha aumentado de noviembre a la fecha 5%. ¿Cuáles son
¿cuáles son las medidas que ha adoptado el presidente que tienen una mayor aceptación? Quitar pensiones a los presidentes, quitar los seguros de gastos médicos, bajar los sueldos, desaparecer el Estado Mayor, reducir el IVA y el ISR en la frontera, ahorita verdaderamente arrasa más que los tigres del norte, viajar en aviones comerciales, abrir los pinos y combatir el robo de combustible. ¿Cuáles son los que tienen la mayor desaprobación? O sea, en un 50% de desaprobación contra un 20% de aprobación, el despido de los burócratas y la cancelación del aeropuerto. Como ves, ninguna de estas medidas son trascendentes para la vida de la patria, ¿no? Para la vida de la patria. No te hablan de una revolución, de un cambio. A mí, de verdad, me inquieta mucho que todo el mundo hable de una cuarta transformación, porque él así la bautizó, pero todavía no vemos nada, ¿no? Yo, como periodista, me negaría a hablar, y me niego a hablar de una cuarta transformación. ¿Por qué? Porque es como asumir el discurso de los narcos, y es como asumir el discurso de algo que no ha pasado. Es asumir como verdadero, como un hecho, algo que es simplemente una promesa, ¿no? Mientras estamos platicando, estamos viendo los gráficos de la aprobación de la que hablábamos un poquito antes de empezar el programa. Y bueno, antes de hablar de ese tema, Carlos Ramos Padilla. Pues como conductor siempre me provocas. No, ¿cómo va a ser? Dices, 100 días es muy corto para evaluar. Sí. Basta un discurso para cambiar la forma de gobierno y la dinámica de un país. Totalmente. Un discurso, ¿eh? No hacen falta 100 días, 5 minutos. Y así lo planteó el señor López Obrador durante 18 años. Las promesas que él fue construyendo, hoy no las cumple. En 18 años. La corrupción, vemos a su gabinete enfrentado en mentiras, pasantes que dicen que tienen grados académicos que no habían registrado, departamentos en el extranjero. Y siguen ahí, ¿eh? Jiménez Espriu por lo menos ya lleva 3. Entre conflictos de intereses, departamentos. Y ahí sigue, no pasa nada. Y mira... Olga Sánchez Cordero. Bueno, sí. Olga Sánchez Cordero, ¿no? Viviendo siempre en la opulencia gracias a un sistema que la benefició y que ahora critica, la quiere destruir. El PT, Carlos, y las estancias que le siguen tolerando. Los sueldos constitucionalmente, perdóname, ¿eh? Bueno, y una secretaria de Trabajo que toma vías contrarias de circulación en una motocicleta y dice públicamente en un Twitter, es que fue tan rápido que el conductor no tomó mi consideración. Y yo le contesté, ¿necesita usted consideración para cometer un ilícito? Dice, tengo que llegar al aeropuerto. O sea, el motociclista cuando le dicen, pues yo me voy por donde pueda. Intervenir aquí, lo hacía antes de entrar al aire, y ahora me pusieron el punto exacto. No estamos siendo demasiado riguristas que en el entorno de Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Esto de lo que hablan ustedes ya se dio en otras administraciones. No, perdóname. Espérame. No. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, por favor, Carlos, no me digas que no han pasado este tipo de cosas en otras administraciones. No, señor. En otras administraciones con otros gobiernos había transformación, había cambios. No, pero hablamos de la conducta de los funcionarios. De eso habla. Por eso, déjame acabar de argumentar. Había innovación, había transformación, había cambios, había pinceladas, maquillaje, pero sí había proyecto. Este gobierno llegó para destruir. Pero no estábamos Ahí está la hablando reforma del educativa. Proyecto. Lo que tú planteaste fueron errores. A ver, déjame terminar la exposición, porque los proyectos fallidos tienen como responsables a funcionarios ineptos, ignorantes, incompetentes y mentirosos. Y los que sabían dejaron igual al país. Eso no se sabía en otra administración. Tú lo sabes muy bien, Paco. En otra administración, públicamente, nosotros, en un programa de esta categoría, hacíamos una crítica severa y al otro día él ya no estaba en la administración. Aquí siguen, porque el Señor los bendice. Esta es una santa iglesia, no es un partido político. No estoy tan de acuerdo contigo. Pero a ver, Paco, van 8 meses de esta administración. Dame un segundito. Secretario de Comunicaciones y Transportes de Enrique Peña Nieto. ¿Cuántas veces lo criticamos? Y el señor no solamente no salió, se mantuvo durante toda la administración. Estoy de acuerdo. Es el mismo rigor. O sea, se le criticó igual que se le critica a Jiménez Espriu. No creo que seamos más rigoristas. No. Lo refiero porque, Carlos, dices, aquí se le criticaba y al día siguiente ya no estaba. No es cierto. Eso no es cierto. Algunos de ellos. Pero te voy a decir una cosa. El problema de los nuevos, es que prometieron que esto no iba a ocurrir y que iban en combate a corrupción. Y sigue ocurriendo y lo siguen manteniendo. Claro. No soy defensor ni de Andrés Manuel ni del gabinete. Los funcionarios sean mejores. A mí sí me gustaría
poner en perspectiva el papel de los medios. Pero primero te diría, esta administración tiene 8 meses gobernando, ¿eh? No Sí, tiene sí. 3 meses. Sí, no, para porque nada. el aeropuerto se cayó todavía en la administración anterior. Con Carlos Salinas de Gortari ya se había dado el quinazo. También. En Palacio Nacional se la tiró siendo gobernador. En su cara. En su cara. En Siendo su presidente cara. constitucional en Los Pinos, Peña Nieto. Ahí se la tiró. Bueno, con Carlos Salinas el quinazo ya se había dado. Con Calderón ya se había dado la movilización en Michoacán. Con Peña Nieto se había iniciado ya la negociación entre los partidos que llevaron a una negociación histórica en cuanto a los partidos políticos. Pero vamos a los medios. El papel nuestro no es quedar bien con los No, por gobernantes. supuesto. Nuestro papel es ser críticos. Ellos tienen suficientes espacios, recursos, presupuestos para hablar bien. Los empresarios están apanicados, están casi de rodillas hablando con ellos. Pero siguen apoyando. Sí, señor presidente. No, y siguen en un papel verdaderamente de lisonja. Yo esperaba que Carlos Salazar tuviera unos arrestos suficientes en su presentación y fue decepcionante, ¿eh? Pero bueno, otra vez a los medios. Salvo Carla, los demás somos de esa generación que decíamos, bueno, ¿y cuándo un encabezado no va a ser del presidente de la República? Hoy sigue siendo todos los medios ocupándose de lo que está pasando en la mañanera, importe o no importe, salga con porras de la UNAM o no salga con porras de la UNAM. Temas salpicados. Así es, o sea, siguen, ahora están hasta con una transmisión en directo todas las mañanas. Vamos a ir a una pausa. Nos faltó hablar del personaje, que de alguna manera ya lo hicimos, pero nos hace falta identificarlo. Si les parece, regresando, hablamos de Andrés Manuel López Obrador, el personaje. Estamos en A Fondo, aquí con los periodistas. Regresamos. Tienen que formar cuadros, no sacar la nota, ¿no? Ya se reunieron tantos y van a hacer contrapeso, pero eso es muy ficticio, pues. Es como para decirles ternuritas. ¿Algo que decir, mi querido Carlos? Mira, es un personaje que se ha adiestrado por muchos años para lograr su propósito personal. Es un personaje que si no gana, arrebata. Si no gano, soy legítimo. ¿Qué hago? No sé. ¿De dónde saco dinero para vivir 18? No lo sé. ¿Pago? No lo sé. Pero ahí está. Dicta posición. Abre agenda. Salpica calificativos. Reprueba opositores. Es decir, estamos viendo, si me permiten el término, quizá mal empleado, pero ejemplificador, a un emperador. Es lo que hago, lo que digo, lo sostengo y no me importan los demás. Tienes el asunto práctico de las gasolinas. Montó su última estrategia de golpeteo durante los 3 debates a la presidencia de la República en la crítica al gasolinazo, en el refuerzo de que ellos no lo apoyaron, en que irían en contra de esto, en que la primera disposición sería el bolsillo doméstico beneficiado por las bajas tarifas en los energéticos. Y hoy las gasolinas están más caras que nunca. En los 3 meses que llevamos, exponencialmente, las tarifas han subido más que en los 2 últimos sexenios. 1 y hasta 2 pesos. ¿Y cuál es la justificación? Y aquí es muy grave lo que voy a decir. Porque este personaje o actúa con dolo o actúa con ignorancia. Si es con dolo, es con mala fe y para destruir. Y si es por ignorancia, no sabe gobernar. Cuidado, ¿eh? Porque no nada más es esa promesa de campaña que fue compromiso. Tenemos muchísimos más. Muchísimas más. La reforma educativa, vamos, coloca como titular de la educación en México un hombre que nos mintió y que no tiene los grados académicos en educación pública para el cargo. Pero llegó a destruir la reforma educativa. ¿Cuál es la propuesta? Yo quisiera preguntarle a ustedes después de 100 días, Juan María, ¿cuál es la propuesta de educación para este país? Por lo menos Fox nos dijo, 8 computadoras. Aquí, ¿cuál es la solución para los niños y jóvenes? Maestros de inglés, aunque no sepan. Bueno. Pero bueno, el personaje, Juan María. Mira, para mí el personaje es uno de los presidentes más ignorantes que ha llegado a la presidencia de la República. Y mira que Fox era mucho, ¿eh? Pero para mí es un presidente de estampitas, ¿sí? Y lo grave es que usa la historia para envenenar al pueblo. Ese es el problema. Esa división de liberales y conservadores
es para enfrentar. Y no ha habido día desde que tomó posesión que no ha enfrentado, que no ha sido el presidente de unidad, el presidente de unión. Y es un personaje que necesita el templete. ¿Por qué? Porque no sabe administrar. En su vida ha administrado. Entonces necesita el templete diario, que son las mañaneras, que son... Ve, hasta el tono ya le cambió. Ya hasta grita de manera diferente. Me parece que es un personaje que no está llegando al nivel de estadista que requiere México. México requiere un presidente y un estadista. Pero a mí lo que más me preocupa, Paco, es la división que genera todos los días entre los mexicanos. Así es. Maite. Y además eso es deliberado. ¿Por qué se ha mantenido en las preferencias del público? ¿Por qué ha logrado estos avances? Por la búsqueda del enemigo común. Él tiene ha hecho algo que es interesante. A todos sus enemigos siempre les ha puesto nombre, ¿no? Y entonces ahora las ternuritas y los fifís y todo. Ese es uno. A mí me preocupa, coincido, es un hombre ignorante, es un hombre que desconoce la teoría del Estado, desconoce sobre la administración pública y está confundiendo la velocidad con el tocino. A mí me preocupa mucho cuando habla de que la sociedad civil debería formar cuadros y la confunde con la oposición. La sociedad civil no es oposición política. La sociedad civil, que no es otra que la sociedad vil, que es el pueblo, ¿no? Él dice que el pueblo bueno y el pueblo malo es pueblo, punto, sin calificativos. Esta sociedad tiene entre sus derechos y entre sus obligaciones como mandatario. El pueblo es el mandatario, ¿no? El pueblo es el que manda y el otro es el mandatario. Decirle al presidente, no me gusta lo que estás haciendo. No tiene que formar un partido político. Yo, como persona que pago impuestos, le puedo decir a ese señor al que yo le pago y al que yo le delego algunas de mis libertades, renuncio a mis libertades para que él gobierne, yo le puedo decir, lo está haciendo usted mal desde mi punto de vista y no tengo que formar un partido político y no tengo que formar cuadros y no soy ternurita. Soy una ciudadana que tiene el derecho y la obligación de decirle a su mandatario, que es al que yo mando, al que le dije, tú ve y maneja esto. Como aquellas mujeres. Cómo debe gobernar. Entonces está confundiendo lo que es la oposición política de lo que son los derechos ciudadanos de crítica, ¿no? Para modificar la forma en el que el gobernante, que es el mandatario, está haciendo las cosas. En algún momento, en este mismo espacio de A Fondo, lo mencionaste, Maite, y hoy te lo vuelvo a preguntar, porque me parece más importante. Esto que acabas de decir es fundamental. ¿Los mexicanos lo sabemos? No, no lo sabemos. Bueno, no lo sabemos y bueno, por ende... No lo tenemos claro. Claro. Lo intuimos, como que pensamos que por ahí va, pero no lo tenemos claro. Hace algunas semanas hubo mujeres que le reclamaron, le dijeron, oiga, las estancias infantiles, que sí, ya. A ver, en ese momento debe haber entrado esto que tú habías dicho. A ver, espéreme tantito. Se para... Yo soy quien le manda a usted, lo que está haciendo está mal. Por supuesto, pero además, fíjate, 150 millones de pesos más al béisbol que a las mujeres que sufren violencia en este país. Verdaderamente, ¿dónde estamos las mujeres? ¿Dónde están las ciudadanas? Sí, el feminicidio se reduce como ya no un delito grave. O sea, creo que sí, ¿dónde estamos las mujeres en este gobierno? Es un punto bastante... cuestionable. Sí, podría hablar de que el mayor está la esposa? Vaya, yo no me explico el papel de la esposa. ¿Cómo puede tener una... Ya no va a haber primera dama. Vaya, fueron muy claros. Pero que no haya acción por parte de ella, vaya, eso que es no lo... salga en la defensa. A mí me preocupa 150 millones de pesos más al béisbol que a las mujeres que sufren violencia y que le pregunten y que confirma, a mí me piden hechos, que confirma lo que tú decías. El señor está destruyendo y que le dicen, bueno, ¿y cómo van a resolver el problema de los refugios? Lo vamos a ver. No, perdóname. Si destruyes es porque ya tienes algo. Si dices que algo está mal y lo voy a sustituir, ese es el punto. Tengo la propuesta que va a solucionar el conflicto, pero yo no puedo arriesgar la vida de las mujeres sin saber cómo le voy a hacer. Estaremos de acuerdo que la mayoría de los objetivos que ha tenido, hablando de corrupción, son puntuales. Sí hay corrupción en esos lugares. Sí, definitivamente. Claro. No todos, es que además toda generalización entraña una falsedad. Pero cuando a mí me dicen las organizaciones de la sociedad civil son corruptas, algunas, señor presidente. Acaba con la corrupción.
Nada más pero con la algunas. corrupción, Pero no ¿sabes con qué la pasó? estructura, no con las Paco, instituciones. regresando a lo que es el tema de este bloque, que es el personaje de López Obrador, justo en el bloque lo hablábamos, ¿no? Que decíamos, es que qué grave es que tengamos que comparar con sexenios, o sí que al menos peor Las con el más administraciones peor, pasadas, ¿no? claro. Estábamos mejor cuando estábamos más peor. Exactamente, ¿no? Creo que aquí el punto es que estamos viendo un señor que es un fenómeno que supo llegar al pueblo. Vemos a un gabinete sumiso. Gracias a ¿no? los errores de las otras administraciones. Yo soy convencida, Importantísimo. perdón, o sea, saludos Peña Nieto y reversas, etc. quien pusieron en bandeja de oro que una persona como Andrés Manuel López Obrador pudiera llegar. Uno, es una persona que, lo he dicho en muchísimos lugares, a mi punto de vista me habla mucho, le entiendo poco y me dice nada, pero habla, ¿no? O sea, es un personaje que ha llegado, que tal o menos se rompe esta estructura de tener a un presidente como deidad, la gente lo siente cerca y aunque te conteste, sí, vemos, lo tuviste cerca, ¿no? Sientes como esa cercanía Eso con pasa tu con- presidente, eso ¿no? pasa con todos, Entonces, ves a una persona que se está dando, todo es como si él fuera el mensajero, ¿no? Lo hemos visto con los problemas que han habido con los gobernadores de partidos opositores, donde él llega, como de yo me siento en la escuelita, ¿no? Así de, a ver, niños, mi compañerita Maite va a Paternalista. exponer, por favor, siéntense en silencio, ¿no? Pero que a final de cuentas le está dando ese peso, esa confianza al pueblo. Chequen lo que dice. Puedo confiar en ustedes, ustedes son los que me dicen, ustedes son los que van a mandar. Pero lo Entonces, grave... por favor. Lo grave- Entonces, lo el grave- punto es justamente eso, ¿no? Donde ves ese enfoque de un gabinete completamente diferente y un partido incluso, porque hay tres tipos. Es Morena, es su gabinete y es el presidente que es el eje de todo, porque él es el Sí, que señor mueve a presidente. todo. Hoy por hoy Sí, señor. hay un poder unipersonal, se llama López Obrador. Pero lo Se grave de acabó. todo esto, Paco, es el entorno. El entorno en este momento es de autócratas y el talante de Andrés Manuel López Obrador es de autócrata. Entonces, pensando en lo que está pasando en el mundo, miren, acabo de leer el libro de Hillary Clinton y Hillary, la advertencia que hace con En torno a Trump. es el daño que le está haciendo a la democracia de los Estados Unidos por la forma en que está dinamitando las instituciones. Y Andrés Manuel López Obrador, en solo 100 días, ha pasado por las principales instituciones que nos han costado trabajo. ¿Cuánto nos costó crear el INE, el Instituto de Información, el de Telecomunicaciones? No, Bueno, y la importancia de los otros poderes. El judicial que poquito saca la cabeza y los aplasta nuevamente. Entonces, ese talante autocrático del presidente de la República es el que no podemos tolerar, porque si se lo toleramos, no nos extrañemos de lo que está pasando en Venezuela, ¿eh? Sobre todo Que no les si guste, ¿eh? destruyes Vamos eso a ir, que perdón ya vas a Carlita, vamos a ir rápidamente a una pausa. Estamos en A Fondo, ya regresamos. A ver, nada más para regresar aquí en A Fondo. Ya hablamos del personaje, que tiene que ver un poco con esto último que mencionábamos en el bloque anterior de sí, señor presidente, ¿sí? Del tema autocrático, paternalista, de, a ver, tranquilos, no insulten a los gobernadores, se los pido, ustedes tienen que ser así y asado, ¿no? Pero déjenme regresar un poquito a este punto de cuando se supo quién ganaba, muchos dijimos, viene la catástrofe, el desastre. ¿Consideran que todavía viene la catástrofe? ¿Se ha dado la catástrofe en el primer trimestre? Mira, déjame retomar algo que quería anticipar haciendo caso y acuse de lo que decía Maite. Yo creo que muchos sí tenemos conciencia y sí sabemos reclamar. Y con la firmeza que tú dijiste, a ver, señor presidente, venga para acá, se lo han dicho. Y él regresa y dice, ya. Lo que diga mi dedito. No te contesta. Aunque le hagas un reclamo formal, frontal, da la vuelta y no te contesta. Te menosprecia. Es una actitud muy grave en un eje motor. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? Lo han hecho, para empezar, antes de ser presidente se lo reclamaron en Nueva York los padres de los 43. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? No va a caer en provocaciones. Esa es su salida, Sí, ¿eh? esa es Siempre. su salida. Lo han hecho en las mañaneras, lo han hecho en la vía pública, lo han hecho en los aviones, en fin. Haciendo un poco también el seguimiento de lo que decía Juan María, mira, Ajá. estos libros que tú mencionas, como el de Hillary Clinton o el de Michelle Obama y todo eso, dejan claro
varias posiciones de carácter político y del Estado que decía Maite Noriega. Por ejemplo, se nos quiere orillar en este momento a un gobierno de tendencia socialista, socialdemócrata. Pero para entender qué es eso, deberían de revisar lo que está pasando en el viejo continente, en Europa, para saber qué es la socialdemocracia. La socialdemocracia se fundamenta en 3 aspectos fundamentales para tener éxito. 1, una fuerte cohesión social, que aquí López Obrador le está rompiendo. 2, un estricto Estado de Derecho que se aplica. Aquí lo viola el propio presidente de la República. Y 3, instituciones sólidas y fuertes, confiables. Aquí las mandamos al diablo. Así de sencillo, ¿eh? ¿Dónde firmo? Es que yo no creo, de verdad me parece que estás haciéndole un gran favor al gobierno diciendo que de tendencia socialdemócrata es de tendencia autoritaria. O populista, como le No, quieras o sea, llamar. de verdad no es una tendencia autoritaria verdaderamente clara, porque además el señor no es de izquierda, los militantes de Morena no son de izquierda. Es una mezcolanza ahí medio rara. O sea, entonces, si tú te pones a ver si hay postulados de izquierda, no hay uno solo en Que dime, ¿qué rigor. es izquierda? No, por eso la te digo. izquierda de Brad, la izquierda de Por López eso te digo, Obrador, en la izquierda de rigor, Fernández Noroña. En rigor, ¿Cuál cuando izquierda? estudiamos, cuando tomamos nuestro curso, nuestro seminario del Capitán en la facultad, cuando analizas lo que es la izquierda, cuando lees los textos de Rosa Luxemburgo, cuando te das cuenta de qué es la izquierda, ¿no? El materialismo dialéctico, Marta Harnecker, cuando estudias, La te semántica, das la cuenta dialéctica. cuáles son los postulados de la izquierda. Ellos nunca han militado en la izquierda, no conocen los textos de la izquierda, entonces son no acomodaticios. No, pero es que además cuando te dicen es que son pragmáticos, no, el pragmatismo también es una filosofía que se estudia, son prácticos, oportunistas Por eso, y arribistas. O sea, a eso me es refiero. hacerles un gran favor. A ver, mí ¿dónde lo me que das preocupa es cabida esto. en este Son partido? Pues voy. autócratas, son autoritarios. No creo, o sea, de verdad les hiciste un gran favor al decir socialdemócrata. No tienen idea de lo que es la socialdemocracia. Déjame- Ojalá la tuvieran. déjame De agregar verdad, eso. yo estaría en este momento aplaudiendo. Agregado Bueno, a estaríamos. eso, no solamente no saben, me atrevería a decir que ni siquiera lo han dicho y van por un camino, supuesto que no. un camino libre. Mira, Ellos van en otro ahora sentido. hay gravísimas descalificaciones de instituciones internacionales, incluso el Banco de México, ¿eh? Ya nos bajó el grado de calificación y el crecimiento económico. Le y todo dijo que eso. vamos a 1 punto y pico Bueno, por ciento. Standard & Poor's a Pemex la acaba de poner. Bueno, Pemex. A ver, y él, la respuesta que da en la mañana En la mañana. dice, es que los de afuera y los de adentro no han entendido la lucha y el combate contra la corrupción. A ver, señor López Obrador, ¿qué es corrupción? La ignorancia de usted y de su gabinete, empezando por el de Pemex, que nos están hundiendo, esa es corrupción también, ¿eh? La ineficiencia es corrupción. Ineficiencia, negligencia que está en su gabinete es corrupción, o corrupción es robar, o corrupción es atacar a los gobiernos anteriores, o corrupción es delinquir, porque no hay que olvidar, tenemos flaca memoria, pero para eso estamos los periodistas, el asunto de Tláhuac, que por cierto ayer detuvieron al hijo del Ojos, el famoso Felipillo. Ese asunto viene desde la administración de Marcelo De Ebrard como Marcelo Ebrard secretario de como Seguridad secretario de Pública, Seguridad que permitió el linchamiento de agentes federales que en Tláhuac estaban persiguiendo a los narcotraficantes por un asunto, entre comillas, de orografía. Y el señor Ebrard, yo y Carlos Ramírez sabemos dónde estaba el señor Ebrard esa noche. Y él dijo Metido que por incluso asunto... con Collins, ¿no? Ahí la dejó. Lean las columnas. Entrarías a cosas íntimas que pues no debemos entrar. Exactamente, cosas muy íntimas, pero que están reflejadas en Pero los mira, artículos de Carlos abonando lo Ramírez que y dice míos. Carlos, cosas muy puntuales, Paco. En el mundo, las calificadoras son organismos que tienen más de 100 años y no se dedican a evaluar corrupción. No. Se dedican a evaluar grados de inversión y confianza. Los bancos. Descalifica a Bank of America cuando establece una baja en el crecimiento de México. Y ata a la organización que hoy decepcionantemente escuché Sí. al vicepresidente en una entrevista casi arrodillándose al presidente de la República. Pero ya te está advirtiendo que no se puede Funciona. pensar en 3 aeropuertos en México. Así es. Sin pistas paralelas. El Grupo Lima fue la quinta columna. México quedó fuera Fuera. de la protección de Sí. Venezuela. La OEA, otro tanto con el tema de Venezuela. Dentro, a los analistas, él cuando lo que estaba diciendo hace un momento, Maite, se refería a analistas que él decía, hagan sus cuadros los de la derecha. No, señor, los analistas que usted se está refiriendo igual criticaron a Calderón, que criticaron a Peña Nieto y que no pertenecen a una tendencia. No estoy... ¿Hay alguien que defienda a Andrés Manuel?
Sí, los Sí, cómo morenistas. no. Fernández Noroña. No, pero de estos que tú estás mencionando. Sí, cómo no. Sí, Es que cómo ahora no. tenemos Carmen Aristegui, Trist- Astillero. No, pero de estas organizaciones. No, está bien, Ah, por sí. aquí. Ah, va. ok. por ahí. Pero Por aquí. tristemente, Sí, claro. ¿Quiénes Paco, han regresado? tristemente estamos viendo cómo algunos medios están siguiendo el juego y algunos mozalbetes aparecen en primera plana ahora y que pertenecen a un grupúsculo que está defendiendo. No se trata de que los medios ahora tengan ese equilibrio, alguien que hable bien. No, pues eso no se trata. Los medios son Así es. para informar y analizar. Son Te voy críticos. a decir algo que te pinta de cuerpo. En Excelsior, en la época de López Portillo, había un periodista que escribía bien del gobierno con sobrenombre. Rafael Cardona, Rafael Cardona. Pío Baroja. O sea, escribir bien del gobierno estaba mal visto también en esa época. No, bueno. Bueno, Jacobo Escribía. cobraba como asesor de gobernación. Por eso te digo, entonces, cuando ves esto, te das cuenta que nada ha cambiado. O sea, es el más grande gatopardismo que yo he visto, ¿no? Cambiaron los personajes, pero siguió exactamente los lo personajes, mismo. porque A mí me tenemos preocupa gatos cuando revolcados. oyes hablar a la secretaria a la Sedesol y que te dice, es que el Estado es Andrés Manuel. Es Andrés Manuel. Dices, Dios mío. Bueno, pues es de Luis XV, ¿no? Por eso, pero vaya, ¿qué implicaba? O El sea, Estado es soy el yo. monarca. Y entonces para los monarcas la vida es muy sencilla, todos los demás son súbditos. ¿A dónde vamos con todo esto? ¿A Y todos dónde los vamos? súbditos deben decir Bueno, que pues sí. ahora ¿A Tatiana dónde vamos? Cloutier, ¿no? En La, el, la- en el la voz de ámbito Dios. económico. A eso iba Eso yo. que tú bueno. acabas de mencionar. Mira, México evalúa de un dato escalofriante, ¿eh? 365 mil millones sin reglas de operación se están otorgando a diferentes programas del gobierno. No, bueno, pues es, Es el decir, reparto de dinero a manos llenas. Exacto, se está gastando sin medida. Se están tomando decisiones que las vamos a lamentar. Ese pueblo que hoy está volcado no entiende que el dinero que le dan no es el dinero del peje, es el dinero de cada uno de nosotros que Y de ellos, contribuimos. porque Pero- te digan, pero- ellos no pagan impuestos, sí, cuando compran en el súper pagan impuestos. También, así cuando es. van al doctor, cuando van a todos lados pagan impuestos y cuando compran, todos pagan Pero impuestos en este finalmente país. cuando recibes dinero, en el 90-80% Claro. de los mexicanos, hombre, pues bienvenido y claro que estás haciendo las cosas bien. Sí, Sí, es pero justo tienes el esa nuevo dádiva. 70 pesos. Sí, O sea, pero tienes el esta nuevo 70 bolsita pesos. Esto te está hablando no va a de una alcanzar. inflación. O sea, a ver, le damos a los ninis, les damos a las madres solteras, les damos a los viejitos, bla, bla. Y al béisbol. quién va a generar ese dinero para que siga habiendo dinero en la bolsita? ¿Me explico? tú lo No, vas ni a siquiera generar. eso, porque desgraciadamente Porque tú trabajas. hay muchísima gente que se fue a la parte de los ninis, de los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos están recibiendo dinero, pero no están generando el recurso. Creo que aquí hay un problema muy grande y es la falta de, la gran ignorancia que tenemos como país, como México, donde justamente, por ejemplo, todos los datos que muy bien atinado acaba de decir Juan María, la gente no lo entiende. Entonces ellos ven eso tan lejano y cuando tú le dices al pueblo quién es Finch, quién es Standard & Poor's, quién es el New York Times, ¿no? Porque el New York Times también lo descalificó, ¿no? Fue el periódico más importante del mundo, me atrevería a decir. Entonces lo ven tan lejano que ellos no alcanzan a entender que una decisión del Naim no es solo para los fifís que podemos viajar, es para todos, porque genera empleo, porque quizá tú no viajas, pero tú sí estás en el grupo de intendencia que iba a trabajar ahí, pero sí estás en el locatario, ¿sí? Es todo un ciclo y desafortunadamente eso no lo entienden y creo que es muy importante ver la salida de dinero que ha habido. Hubo unas semanas fuga que de hablábamos de 10 mil millones de dólares semanales, es una locura de dinero que eso salga, cuando aparte no entra nada. Y creo que desgraciadamente veo un presidente con mucho odio, con muchos puntos de venganza que está palomeando y que no se está dando cuenta que justo por ese enojo, y lo veo como caballo de carreras, ¿no? Bloqueado de los lados a un punto muy fijo que era todo este ego de 18 años que él ha ido formando y no se está dando cuenta que por poder salvar esos puntos de egolatría está hundiendo al país La definitivamente. pregunta tuya fue muy puntual, Paco. ¿Cuál va a ser el grado de afectación económica? No le robo el dato a Maite porque lo dio fuera de micrófonos, pero ¿de qué tamaño es el boquete que ya tenemos ahorita? Desaceleración, contracción de la No, economía, ya desempleo. óleo. Pago La del, imagen, o sea, Paco, la el gente no quiere costo venir a de México. la cancelación del aeropuerto significó una alza en las tasas de interés para México, una caída en la calificación de petróleos mexicanos. ¿Cuántos daños ya económicamente están incurriendo
en que calificadoras, bancos, Banco de México, lo que decía Carlos hace un momento, ya están advirtiendo, México podría crecer solamente al 1.3%. Y el presidente al día siguiente dice, vamos a crecer al 4%. ¿Con qué? A ver, ¿Sabes qué, Juan? en ese Olvídate entorno. de lo internacional. Vamos a hablar local. Todas las compañías, sean transnacionales o no, están frenando sus fondos y sus inversiones y aparte sus presupuestos. Está frenando la economía porque los emprendedores, porque todas las pymes que llegan y tocan puertas con empresas y le dicen, oye, pues aquí está mi proyecto de diseño o lo que sea, pues obviamente lo están rechazando porque no están gastando. Está frenando todo. Él no se da cuenta de esto. Su equipo de trabajo, del que ya hemos mencionado algunas cosas, no se da cuenta de esto. Pero le tienen miedo. Es que él no tiene la capacidad de corrección. Le tienen miedo. Mira, Carlos Ursúa no es un mal elemento. El subsecretario de egresos no es un mal elemento. O sea, sí tiene... Pero no se ve que hablen directamente para... ¿Y cuando hablan qué pasa? Que tampoco es un hombre que acepte, que tampoco es un hombre que acepte, modificaciones en su plan, que acepte el disenso, que acepte correcciones, que acepte que las cosas están mal, ¿no? Es un hombre que le gusta nada más la adulación. Llegó a donde está precisamente por eso, porque le sigue el juego. Mira, ha salido aquí 2 o 3 veces el tema del béisbol. Tan no entiende el presidente de la República las cosas un poquito más complicadas que él a su deporte favorito le destina, y en días pasados critica el apoyo a los torneos de golf. El señor no sabe lo que significa. Bueno, se va a perder la Fórmula 1. Se va a perder el partido del fútbol americano. ¿Por qué? Porque no entiende él, y Claudio Sheinbaum tampoco lo está queriendo entender. Ella sí lo entiende, pero va tras la corriente del presidente de la República. Mira, por ejemplo, acabamos de transmitir aquí varias notas con respecto a lo que significó el supertazón para Atlanta. Atlanta pagó cerca de $1,000 millones para recibir el supertazón. ¿Tú crees que fue gratuito? No. Se evaluó qué significó esa inversión para el Estado. Negocio, es una inversión. Así es. La derrama económica que te deja. Así es. Él no lo entiende, el presidente de la República no entiende, y él dice, pues vamos a llevar el béisbol a Guasave. Guasave tuvo que vender la franquicia a Jalisco porque no había forma ni siquiera de sostener un equipo en esa extensión. Vamos a hacer una pausa para tener afectaciones cardíacas, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Carlos. Regresamos, estamos aquí en A Fondo. Bueno, mientras estamos pidiéndole a Carlos Ramos Padilla que se porte bien, tocamos el tema económico, pero no tocamos una pieza fundamental y me gustaría escuchar sus comentarios. El tema de Petróleos Mexicanos. ¿Qué va a pasar con Pemex? ¿Qué va a pasar con la Comisión Federal de Electricidad? Carlitos, por favor. Pues ya la calificadora última ya nos demeritó nuevamente. Nos puso un derrapón a CFE y a Pemex. Y de Pemex es la segunda. Y mira, yo no sé, estamos entrampados en muchas cosas. Como bien decían aquí mis compañeros, la agenda es tan hábilmente manejada, la narrativa presidencial es tan abundante que no podemos acabar con un tema porque tenemos 100 encima pendientes. A mí me preocupa que para hablar de este país, hablando nuevamente del anterior secretario de Comunicaciones y del actual, y de la corrupción y el nepotismo y las acusaciones, me parece insostenible que este gobierno apapache y elemente a personajes como Paco Taibo II o Fernández Noroña, metidos en asuntos legislativos y de educación. Si la forma en que se expresan, lo que traen adentro, el propio presidente teniendo que utilizar, palabras altisonantes para hablar de la corrupción. Digo, así hablamos los mexicanos, o así intenta el mandatario entenderse con el resto de la población. Eso le da votos. Eso le da puntos. Sí, pero eso no le gobierno. Da aplausos. Pero no gobierno. Totalmente de acuerdo. Como volar en un avión comercial no le da que hablábamos puntos. hace un momento, ¿por qué la aceptación? Pero no nos salgamos, Paco, porque estás tocando el tema crucial de este gobierno. Así es. Que es Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Y comencemos, para que no digan que los de atrás no cuentan. No, la situación actual de Pemex y CFE es de atrás. Es de atrás. Es la corrupción que se creó, es el saqueo. O sea, exactamente, un saqueo total. Pero nos estamos olvidando de buenas decisiones. ¿Y qué se ha hecho con el sindicato? No, pues, si viene de atrás, ¿qué se ha hecho con el sindicato? Y se le está protegiendo. Pues es el que manda. Y dice López Obrador Romero Champs, es que necesito pruebas, es que estamos investigando. ¿18 años? Lleva con la misma oratoria, la misma acusación, y ahora está investigando. Pero ni siquiera tendrías que investigar, Carlos. Simplemente es la distribución de pipas
es una concesión al sindicato. Las pensiones que tienen, es decir, ¿qué pasos se han dado? Las pérdidas también son una concesión. Fíjense, les voy a dar un dato bien relevante. Yo soy un convencido de que la gasolina no debe ser subsidiada. Quienes tenemos vehículo también debemos pagar. Claro. Pero ¿saben cuánto compra Pemex un litro en Houston? En 6 pesos. Nos lo están recetando en 22. No, ya está en 22, Paco. Entonces, eso nos refleja qué es lo que está pasando con Pemex. Pero Pemex y Comisión Federal de Electricidad están pensadas por el presidente de la República en el pasado, no en la generación de nuevas corrientes, como se está dando en todo el mundo. Estrategias. Así es, como se está dando ya con energías limpias. Es más, países como India, como Pakistán, que están recurriendo a la energía nuclear, nosotros estamos en otra situación porque nuestra experiencia, Maite, de Laguna Verde, Carlos, Carla, fue verdaderamente calamitosa, pero porque es más barata. Pero no estamos con un programa, primero de saneamiento y segundo de darnos cuenta de que las refinerías no son la solución. En Holanda, en el año 2025, por ley, por orden constitucional, no va a circular un carro de combustión interna. Estoy hablando del 25. Acaba de abrir todas sus patentes para autos eléctricos. Nada más. Sí, pero nosotros estamos atacando otro mercado. Bueno, ¿y de qué estamos hablando, no? Y nosotros vamos a abrir una refinería en Dos Bocas, en la zona donde están todas las refinerías en la zona del Golfo. Estamos hablando de la 13ª economía, de la 13ª economía más grande del mundo. Como debe ser, estás hablando de un país pobre. Bueno, pero también estás hablando de un gobierno que tiene un gabinete súper viejo. O sea, a ver, Dubái era de los Emiratos en general viven del petróleo, era una realidad. Ellos hace años se dieron cuenta que el petróleo era algo que se iba a acabar. Hoy por hoy, en tecnología e innovación, es de lo que está viviendo más del 60% de la economía de Dubái. La edad no tiene que ver. Yo soy de la idea de que la edad no tiene que ver con una... Tenemos que decir eso. A ver, o sea, tienes que ver un poco al futuro. Pero aquí es lo que yo quiero regresar, algo muy importante. Pemex existe. Tiene que ver con la visión. Con la visión. Exacto. Por eso, no tiene que ver con la edad. Pero vaya, también ayuda un poco de frescura en la vida, ¿no? Nuestro gabinete no es el más fresco. La quiniela está a ver quién llega al sexenio, ¿no? O sea, pero hay que ser honestos. Cuando Standard & Poor's nos acaba de bajar, ellos dicen, uno, por lo que nos bajaron esta calificación, no se considera que las personas que están encargadas sean capacitadas para poder manejar el estrés económico que va a vivir Pemex en un futuro muy próximo. Estamos hablando a la vuelta de la esquina. Yo creo que es preocupante que una de nuestras fuentes más importantes esté manejada. Uno, la entregan sobre alfileres. Y no vamos a hablar de gobiernos pasados en cuanto a qué hicieron bien o mal, pero fue entregada sobre alfileres. Y la gente que está poniendo este gobierno, no solo en Pemex, sino en diferentes puntos estratégicos, no son las personas capacitadas académicamente ni en experiencia para poder sobrellevar este barco. Y creo que eso es preocupante porque, uno, no tenemos visión y dos, lo que tenemos, no tenemos buenos capitales para manejar esos barcos. O en su defecto son capaces, pero no los dejan trabajar, que esa es otra. Pero estamos viendo actitudes de ancianos, Paco. La verdad es que los ves berrinchudos, los ves tercos. Y yo no quisiera que se fuera un tema, ibas a decir algo, yo no quisiera que se fuera un tema trascendente que era el que seguía en este bloque, que son los subsidios. Mira, yo no estoy en contra de los subsidios, pero los subsidios tienen que ser dirigidos, temporales y debidamente ubicados en la sociedad. ¿Sí? Tú no puedes hacer subsidios generalizados a todos los jóvenes, a todos los ancianos. A todas las mujeres violentadas. Y tampoco decir por tanto los tiempo. Niños. No, el subsidio, para que sea efectivo, tiene que tener una persona y un término. Cuando hablaste de subsidios, dijiste mujeres violentadas. A las mujeres violentadas no se les da subsidio. En las democracias las mayorías mandan, pero en un régimen de Estado de Derecho, el Estado está obligado a defender a las minorías. Claro, claro. Si la mayoría decide quitarte tu casa, el Estado dice no. Yo defiendo como Estado la casa de Carlos porque es su patrimonio. Entonces, no todo es de mayorías. Y no se le da subsidio. El Estado tiene la obligación de preservar la integridad física de todos sus ciudadanos y los grupos en situación de vulnerabilidad con mayor razón. Entonces, ahí no está subsidiando nada. ¿Qué está haciendo las organizaciones civiles? Están asumiendo el papel
que ha dejado de asumir el Estado al abdicar de su responsabilidad de defender a las minorías. Sí, y ahora, ¿qué es lo que hacen? Entrando en este tema de las mujeres violentadas, ¿les vas a dar dinero cuando lo que requieren es asistencia psicológica, $2,000 no jurídica? pagas eso. No, para nada. Un lugar de refugio, no para ellas nada más, en muchos casos es para ellas y sus hijos. Bueno, a los ninis les vas a dar Sí. más Paco, que el salario mínimo. Es así de es sencillo. terrible. Si al pueblo le tiene hambre y le das el pez, el pueblo se queda cómodo. Pero es más fácil enseñarlos, o sea, no los vas a enseñar a pescar, no los vas a volver independientes. O sea, aquí estamos viendo también un gobierno que lo que está haciendo es esa Paternalista. dependencia del pueblo hacia su gobierno. Paternalista. Y hay un asunto pendiente. De lo que nos quejamos mucho tiempo la sociedad, ¿no? Porque todo es culpa del gobierno. ¿Por qué? Pues porque no actuamos nosotros. Hoy hay un asunto pendiente. Maite decía que no ha habido una determinación del PG, equívoca o no, que haya corregido. Me parece que hay una, que aceptó y a fuerzas, pero mal aceptó, la Guardia Nacional. La Guardia Militar. Pero te voy a decir una civil. cosa, es tan grave lo que decimos, la falta de proyecto que referíamos con la reforma energética, la reforma fiscal, la reforma laboral, la reforma educativa. Es tan grave que no sabemos para qué va a servir la Guardia Civil. Si va a ser, y lo platicamos en un programa aquí a fondo con David Garay y con Juan Velázquez, no sabemos si la mística va a ser militar, que dista mucho a una mística y preparación civil. Civil, claro. Estamos pendientes ahí con eso. Ya casi se nos va el tiempo. Yo quiero hacerles una pregunta, ¿La pregunta a todos. final? La pregunta final. ¿Qué esperamos el lunes del informe de los 100 días del presidente López Obrador? ¿Qué podemos esperar, Maite? Pues bueno, esperar. Lo mismo de siempre. Esperar. Yo espero que el señor haga en congruencia lo que suele hacer, es decir, que todo ha sido maravilloso, hablar de todos los logros. Que me temo que va a contradecir a la realidad y que va a mentir. Anuncios, y también se los hago como pregunta para sus respuestas. ¿Algún anuncio sorprendente, escandaloso? Y ya se vendió el avión presidencial. Podría ser, pero vaya, es que yo no creo en esto. De verdad, yo estoy muy escéptica. Yo más que esperar temo. Temo un anuncio. ¿Temes un anuncio? Temo un anuncio, porque todos los anuncios lo que han reflejado es que puede recibir el aplauso fácil, pero a la larga atenta contra las instituciones democráticas. Sí, de momento nos da alegría, ¿no? O le A da cierto alegría. grupo. Así Es es. que los anuncios, Paco, todos han sido costosos. El aeropuerto todavía no sabemos el grado de daño, incluido el avión presidencial, cuánto nos va a costar. El Tren Maya es un grave error. En lugar Va de un- hasta Centroamérica, ahora ya nos dijeron que va hasta Centroamérica. Pero de todas maneras, Maite, gobiernos y gobiernos que llegaron a hablar del tren transísmico, que ese sí tenía un sentido para poder movilizar al país de otra manera. Yo estoy igual que Maite, me temo anuncios de esta naturaleza. Pero yo qué quisiera, Paco, que empiecen a gobernar. Así Nada más. Así de simple. Carla. Comparto la idea, me encantaría ver a un presidente donde ya esté tomando su papel, donde ya entienda cuál es la silla en la cual se está sentando. También comparto lo de Maite, espero que mejor no diga nada, nada más nos diga lo que está haciendo y nos dé un poquito de claridad en cuanto a lo que ya está haciendo. Y como siempre me gusta también mandar un mensaje a la sociedad, hablamos mucho del gobierno y sus errores, pero en los subsidios, el asistencialismo, el gobierno paternalista, yo conozco viejitos o personas que traen un Mercedes y buscan su credencial para que les dé dinero, que traen un Mercedes pero no pagan el metro, que traen, ¿me explico? O sea, también nosotros como sociedad nos gusta mucho que nos sigan dando, aunque no lo necesitamos. Y hay comunidades que se están muriendo de hambre y donde sí debería llegar el dinero, pero los de clase media alta, pues lo tomamos hasta como, pues es que trabajé todo este tiempo, ahora me toca que me dé un poco. Sociedad, el gobierno la está regando, sí, pero también nosotros. Ahí hay que ver por qué no llega donde tiene que llegar. Exactamente. El problema pero no son los que lo creo reciben. que tenemos que hacer un equipo, ¿no? Claro. El gobierno hacer su chamba y nosotros como sociedad también hacer la nuestra. Carlos. Ternurita. Ternurita. No estoy tan de acuerdo en lo último que ha expresado Carla, porque entonces sería que por edad todos rechazáramos si tenemos buen nivel económico las pensiones. Exacto, a eso me refería. O sea, hay derechos que te otorga el Estado Tu y que pensión tu está beneficio. bien, pero si vas y entonces buscas todos los beneficios. Es que el o sea, problema no es ese, el problema es por qué no llega a donde No, debe claro, llegar. pero no debe, o sea, debería ser un asistencialismo bien ubicado. A ver, ¿tú lo necesitas? No, perfecto. ¿Tú lo necesitas más? Sí. Tiene que ser bien Es que distribuido. la palabra asistencialismo
entraña verdaderamente una perversión gubernamental. Así es. No debe haber asistencialismo. Como también conozco chavos debe que no lo haber necesitan. servicios públicos adecuados para todos que correspondan al nivel de impuestos que paga una sociedad. No, todo claro, por eso tiene que asistencialismo haber habla de buenas perversión pensiones y todo, gubernamental. pero creo que tiene que estar bien regulado cómo se recibe, quién lo recibe y las cantidades que Nos recibe. vamos. Nada Carlos, más, rápidamente. Nada más te voy a decir una cosa. Años A, que yo de manera voluntaria acudí a formarme para solicitar mi verificación ¿Qué vehicular. esperas el lunes? Y ahora me la imponen y me castigan. ¿Qué espero? ¿Va a seguir la narrativa oficial que dista mucho de la realidad? Y yo, si un anuncio anticipo, ojalá y se dé, es que me aclaren si ya llegaron fuerzas militares bolivarianas para la Guardia Nacional Médicos Mexicana. Por ahí mencionan que viene un anuncio de corrupción para variar y podría ser con nombres. Eso esperamos. Y yo subrayaría lo que dijo Carla al final, que ya actúen aquellas agrupaciones, representaciones, empresarios, Muy bien. partidos políticos que están ajenos. Nos vamos. Maite, muchísimas gracias. Juan Gracias, María, Paco. Carla, Gracias. Carlos, muchísimas gracias. Gracias, Sobre todo buenas usted, muchísimas gracias por estar con nosotros en A Fondo con los Periodistas.